Bienvenido de nuevo al canal, ¿qué tal? Saludos. Hoy estamos aquí en el área de los puertos de Miami, donde puedes ver detrás de mí hay una nave crucero que está activa, pero esto aquí, el resto del área está vacía. Lo que vamos a hacer es que hoy vamos a poner una localización, un destino en el carro para que nos saque de esta área, pero en ese trayectorio lo que va a hacer es que va a pasar por un túnel que está 60 pies bajo el nivel del mar. Así que después que salgamos del túnel vamos a continuar el camino hacia el destino, así que vamos a ver qué tal sale eso. Bueno, aquí vamos a emprender el viaje del FSD Beta. Activamos el autopilot y vamos a hacer el primer viraje hacia la izquierda después del padre, que lo hizo muy bien. Aquí se cambia un poco temprano para el próximo viraje que viene a la izquierda. Aquí vemos que hay un vehículo saliendo de una calle. Ahora pues el carro solo pone la señal y se cambia de carril al carril de la izquierda. Esto es un muy buen viraje hacia la izquierda. Entonces aquí está el semáforo con la luz roja, pero cambia según vamos llegando y el carro continúa el camino. Entonces nosotros estamos en el carril de la izquierda que se va a unir con el de la derecha, y el carro pues solo baja la velocidad para darle paso al que viene. Nosotros somos los que tenemos que meternos hacia la derecha, y entonces sorprendentemente aquí en esta parte ya se supone que él hubiese subido la velocidad automáticamente, pero no la subió. Así que pues yo lo que hice fue que la subí manualmente, y pues el límite de velocidad en el túnel que vamos entrando ahora es 35 millas por hora, así que yo le puse esa velocidad. Como puedes ver, hay líneas blancas dobles. Esas líneas indican que no se puede uno cambiar de carril. Entonces aquí la gente maneja un poco con desesperación, parece, porque yo iba al tope del límite de la velocidad, y en los túneles aquí es bien estricto. Te pueden dar una multa, te la envían por correo si tú vas a alta velocidad. Así que puedes ver que ese carro pasó por ahí súper rápido. Pero nada, yo continué el camino, el carro estaba obedeciendo el límite de velocidad que yo le impuse. Por la razón que yo quería mostrar esta parte es porque, aunque se fueron las visualizaciones del FSD Beta, porque adentro del túnel lo considera como si fuera parte de una autopista, me parece que es interesante que se vea, porque este túnel en estos momentos estamos como 60 pies debajo del nivel del mar, y ya pues vamos subiendo ahora a la carretera principal. Pero como esta parte que viene ahora es básicamente vamos a estar en la autopista por unos minutos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a una escena donde ya pues nos bajamos de la autopista y vamos de camino a la ciudad de South Beach en Miami Beach. Bueno, aquí estamos ya en el puente largo que lleva uno de la autopista principal a la isla de South Beach. Como puedes ver, las visualizaciones ya regresaron. Aquí esta van que está a mi derecha está un poco muy cerca de mi lado, y si te fijas, el carro se movió un tantín para la izquierda y se centró rápido, se puso en el centro del carril. Entonces aquí, pues como puedes ver las visualizaciones, se ve bien la carretera.
poquito más adelante viene una luz de tráfico, y en esa intersección pues vamos a estar con aproximadamente 1 o 2 minutos. Así que tan pronto lleguemos a la señal de la luz roja, pues vamos a darle un poquito de velocidad al video para que no sea muy aburrido. Aquí todavía no se ve, pero yo tenía una Model Y de las nuevas, blanca, al lado mío, que venía. La vas a ver cuando salgamos. Bueno, aquí cambió el semáforo de rojo a verde. Ahí va la Model Y. Un poquito más adelante tenemos que doblar a la derecha y puedes ver la franja azul en la pantalla en el lado derecho, indicando que pronto viene un cambio de carril. Se ve en los alrededores de la pantalla, o sea, en las visualizaciones se ve los vehículos que me están pasando. Aquí el carro se cambió automáticamente al carril de la derecha, porque tenemos que estar en este carril para bajarnos del puente. Ya aquí nos estamos acercando. Baja la velocidad muy bien. Vamos doblando a la derecha. Inmediatamente toma el carril de la derecha para doblar. Hace una derecha muy bien. Aquí hubo un accidente y vamos a estar parados un momentito, así que vamos a acelerar el video de nuevo. Bueno, aquí continuamos el viaje ahora. Realmente ya estamos llegando al destino que le pusimos al carro. El único asunto aquí es que cuando estábamos llegando al destino nos faltaba todavía doblar una vez más a la derecha, pero yo me di cuenta de que era una propiedad privada, no sé si era un hotel o qué. Pero además de eso había como una construcción en la entrada y yo pues desactivé el piloto automático, el autopilot. Aquí el carro está navegando el área correctamente. Ahora van a ver que hay 2 personas en bicicleta y el carro los ve en el carril ese verde que está a la derecha. Entonces que viene luego del pare aquí. Van a ver 2 personas en bicicleta y el carro se mueve para darles espacio. Aquí pues hizo el pare. Arrancó y dobló bien a la izquierda. Aquí están las personas en las bicicletas a mano derecha. Fíjate que ahí se movió hacia la derecha un poco. Está más o menos encima arriba de la línea. Sonó la alarma justo cuando estábamos cerca de las personas. Eso es más bien como una alerta. Pero no pasó nada, no lo tuve que desactivar. Ahí él está regresando al centro del carril. Luego del carro que tenemos al frente de nosotros, ves que hay personas cruzando y se ven en la pantalla. Ahora esta gente en la bicicleta también van a doblar. Por ahí pasó una Model X roja. Aquí él pues no se estaba moviendo. Yo le toqué el acelerador un poco para que se moviera, pero me parece que estuvo muy bien el viaje. Así que ya estamos llegando a la parte final. Espero que les guste el video. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor, pues me lo dejas aquí en los mensajes abajo. Aquí sí se acabó el viaje.
Aquí es donde se supone que doblar a la derecha, pero me di cuenta que no quería entrar ahí, así que lo desactivé. Bueno, espero que te haya gustado el video.